no es maldición ser mujer y tener ciclo y todo esto, y empezar a trabajar junto con el cuerpo y honrar mi cuerpo, honrar el diseño y los ciclos. Es importante también entender por qué las hormonas funcionan así, ¿no? Y es que hay un porqué en el diseño de cómo Dios nos ha creado realmente, y bueno, la verdad que cuando lo conoces pues es muy brutal, ¿no? Y al final realmente te das cuenta, ¿no? Cuando más lo conoces, que Dios lo ha hecho todo perfecto y que todo el diseño tiene un sentido. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Hablando del Buen Sexo. Soy Keila Martínez y hoy estoy con Rebeca y vamos a estar hablando acerca del ciclo menstrual, hormonas femeninas y el plan de entrenamiento. Es decir, cómo podemos adaptar un poco nuestro plan de entrenamiento de ejercicio en base al momento del ciclo en el que nos encontramos. Bueno, porque como sabéis, las mujeres somos cíclicas, ¿no? Todos los meses tenemos un ciclo menstrual, hay un balance hormonal que vamos a estar hoy hablando, pero primero nos va a contar un poquito Rebeca de su historia. Así que, hola Rebeca. Hola. Muy bien, bueno, me encanta este tema y voy a contar mi historia sobre esto y cómo lo he ido manejando y sabiendo de mi ciclo y los deportes y los entrenos. Y lo veo muy importante, ¿no? Porque cuando pensamos en esto también es como empezar a pensar la idea de que no es maldición ser mujer y tener ciclo y todo esto, y empezar a trabajar junto con el cuerpo y honrar mi cuerpo, honrar el diseño y los ciclos. Entonces, en mi caso, yo siempre he sido deportista, atleta, pero antes pues no presté nada de atención a mi ciclo y mis entrenos. Era como totalmente por separado, ¿no? Y claro, en la universidad, por ejemplo, yo era nadadora, entonces entrenaba pues 2, 3 horas al día y tal, y así, sin más. Y me acuerdo un día, hace, no sé, 5 o 10 años, ya después de la uni, pero salí a correr y la regla estuvo como a punto de empezar, no corrí bien, no tenía energía, no sentí bien, no me sentí fuerte, y me acuerdo una sensación de frustración, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero entrenar bien, quiero hacer bien. Y estaba entrenando en ese momento para un triatlón. Y ese día pues no corrí como había corrido en los días previos, como quería, como necesitaba en ese momento. Y bueno, entonces me frustré. Y hace más de un par de años ya, hace ya 4 o 5 años, yo empecé a prestar más atención a cada fase de mi ciclo, cómo me sentía en el día a día y también entrenando. Empecé a leer, a aprender sobre mi ciclo y su efecto en mi entrenamiento y viceversa. Entonces, claro, tiene todo sentido porque mis hormonas no son las mismas durante todo el mes y cuando lo pensamos tiene todo el sentido que como entreno también puede adecuarse a eso, para que yo esté 100% y Claro. para que luego también entrene 100%, ¿no? Entonces es como simplemente entender cómo funciona el cuerpo y trabajar en conjunto con el cuerpo en vez de en su contra, ¿no? Entonces, bueno, puedo seguir un poco más contando cómo lo he ido adaptando y tal, pero no sé si quieres empezar tú aquí explicando como lo básico del ciclo. Sí, pues bueno, sí, porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y claro, el ciclo menstrual sí, ¿no? Me viene la regla todos los meses y tal, pero no sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y es que hay distintas fases que donde predominan unas hormonas u otras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito, pero básicamente el ciclo se compone, digamos, de dos fases. Una es la que sería como la fase folicular, que es en la que como que está creciendo de alguna forma el folículo hasta que el óvulo se libera, ¿no? Y es lo que conocemos como ovulación. Y entonces, después de la ovulación es cuando empezaría lo que es la fase lútea, ¿no? Entonces, normalmente en esta fase folicular va desde el día que nos baja la regla, es decir, el primer día de menstruación, incluye esa fase menstrual y, digamos, hasta la ovulación. Y ya una vez hemos ovulado, tenemos lo que se conoce como fase lútea. Sí que es verdad que normalmente se habla como un ciclo estándar de 28 días, pero bueno, en realidad esto no siempre es así y podemos tener ciclos de 25, de 35 y que sean ciclos saludables, o sea, hay que valorar otros aspectos en realidad, pero bueno, básicamente se suele dividir así, es mucho más fácil, ¿no? A la hora de explicar y decir 14 días fase folicular, 14 ovulas y del 15 al 28 tenemos la fase lútea. Pero bueno, esto como digo no es tan exacto porque puede ser que ovulemos a día 12 o puede ser que ovulemos a día 21, ¿no? O sea,
al final eso puede realmente variar. Pero bueno, básicamente estas son como las dos fases del ciclo. Y a nivel hormonal, lo que pasa es que normalmente en esa fase folicular, hasta que se produce la ovulación, hay muchos más estrógenos, que es como la típica hormona femenina, ¿no? Que normalmente nos da como más ánimo, más energía, más deseo sexual, ¿no? Estamos un poquito como en el mejor momento, ¿no? Por así decirlo. Y luego está esa fase lútea, que es una fase donde debería predominar más lo que es la progesterona, ¿vale? Que esta es una hormona que ayuda más como a la calma, al descanso, ¿no? Como a recogerse, ¿no? Es un poquito así, tiene propiedades como ansiolíticas, ¿no? Entonces, bueno, vemos, ¿no? Como una parte del mes, ¿no? Que parece que, ¡wow! Y la otra parte del mes donde necesitamos como más paz, más calma, más descanso, ¿no? Entonces, claro, esto es importante que lo conozcamos y podamos entenderlo, porque si estamos, por ejemplo, en el caso del entrenamiento, ¿no? Intentando estar siempre al 100%, ¿no? Y retándonos y con mucho peso, por ejemplo, si hacemos ejercicio de fuerzas o como lo que tú estabas comentando, ya sea de correr, de nadar, quizás no podemos, ¿no? En esa fase lútea hacerlo al mismo ritmo o no sería lo más recomendable, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito así como en ideas generales, ¿no? La importancia de conocer nuestro ciclo, de conocer ese balance hormonal, incluso saber que hay un buen balance hormonal, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es que hay quizás más predominancia estrogénica, falta un poquito de progesterona y eso también nos habla, por ejemplo, este síndrome premenstrual, que no es el tema de hoy, pero para nombrarlo un poco por si alguien se siente identificado, ¿no? Que es justo esta semana antes de que te va a bajar la regla, que estás como muy inestable emocionalmente, muy susceptible, con mucha sintomatología. Pues bueno, eso son cositas también como señales de alarma, ¿no? Que nos avisa también como de poder valorar y evaluar ahí qué está pasando en nuestros ciclos, ¿no? Porque bueno, como decía al principio, o sea, realmente el ciclo menstrual es una herramienta de autoconocimiento súper poderosa porque es una señal de salud. Realmente es un signo vital de salud, o sea, para nada es una maldición ser mujer y tener ciclo, sino al contrario. O sea, todos los meses tenemos una información que nos da nuestro estado de salud, que por ejemplo los hombres no tienen esta información, ¿no? Clara como la podemos tener nosotras gracias a saber si estamos ovulando, si está habiendo menstruación, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, cuando lo vemos así, es un privilegio, en realidad, ¿no? Mm. Sí, y claro, volviendo un poco a la historia, a mi historia de ese día Mm, cuando salí a correr y me frustré, es eso, ¿no? Lo que estás explicando con los años, he aprendido mucho más sobre las hormonas y mi cuerpo, y es como saber lo que mi cuerpo puede y quiere hacer en cada ciclo y en cada momento me permite entrenar según eso y no frustrarme. O sea, realmente es aprovechar los momentos por lo que son, ¿no? ujú, Entonces, claro, quizás va a cambiar un poco lo que estoy haciendo, mi forma de entrenar, pero es como más compasión para mi cuerpo, ¿no? Es como, ujú, bueno, yo sé que va a cambiar un poco el entreno de hoy porque estoy en esta fase y no estoy con tanta energía y lo que sea, pero es como, ya lo sé, entonces voy a entrenar de forma distinta, pero está todo bien, no me voy a frustrar con mi cuerpo ujú, y puedo esperar o saber cómo va a ser mi cuerpo y lo que puede aguantar o debe aguantar y no me desanimo. Entonces es ujú, como, mi cuerpo no está fallando, ¿no? Es simplemente haciendo lo que debe hacer y yo voy a respetarlo y adecuar ujú, lo que está haciendo a esa fase. ujú. Um, Total. y no sé, claro, estabas mencionando un poco pautas generales, y yo creo que es importante también darnos cuenta que, como has dicho, cada mujer tiene un ciclo un poco distinto, no es tanto Ujú, 28 días. Y cuando estamos hablando de deporte, por ejemplo, es posible entrenar para un maratón siendo mujer, ¿no? Y respetando tu ciclo. O sea, es ujú, posible como seguir un plan y eso ya es demasiado para este episodio. O, por ejemplo, es posible hacer heterofilia y adecuar lo que estás haciendo a la fase lútea, a la fase menstrual, ujú, seguir entrenando, ¿no? Pero son pautas mucho más específicos que no vamos a ujú. o sea, entrar ahora, ¿no? Pero no sé si quieres explicar un poco más específicamente pautas muy generales, muy por Sí. encima de qué hacer Mm. en cada Sí que etapa. quería explicar un poco, ahora que no lo he comentado, ¿no? Pero un poco el porqué de esta fase lútea, que es una fase un poquito más como de recogimiento. Y es que es una fase, digamos, como que el cuerpo se ha preparado por si hubiera habido una fecundación realmente para que ese embrión se pueda implantar, ¿no? Realmente
esos estrógenos que van creciendo, ¿no? Digamos, en esa fase folicular, van engrosando lo que es el endometrio, que es la parte interna del útero, y esto es realmente lo que se desprende, ¿no? Esa es la menstruación, cuando no se ha producido esa fecundación, no se ha producido esa implantación, y eso realmente se desprende, digamos, se descama y vuelve a comenzar otra vez, ¿no? Que es importante también entender por qué las hormonas funcionan así, ¿no? Y es que hay un porqué en el diseño de cómo Dios nos ha creado realmente, y bueno, la verdad que cuando lo conoces, pues es muy brutal, ¿no? Y un poco en base a esto que comentabas de los ejercicios, pues sí que nos habla, por ejemplo, de que en esa fase folicular es una fase como más anabólica, donde el cuerpo está más predispuesto y más receptivo para ganar masa muscular, para ganar fuerza. Entonces es la fase más indicada para poder realizar como ejercicios o entrenamientos de más intensidad, o levantamiento de pesas, de fuerza, de resistencia, ¿no? Digamos que es como la fase en la que nuestro cuerpo está más preparado para ello. Mientras que en esa fase lútea, que es un poquito más, como hablábamos, ¿no? de calma y de recogimiento, quizás es más recomendable pues moderar un poco la intensidad de los ejercicios, ¿no? Aunque se puede seguir haciendo quizás ejercicios aeróbicos o ejercicios de fuerza, pero quizás de una resistencia más moderada, quizás no es el mejor momento para arriesgarnos a coger un peso que hasta ahora no habíamos cogido antes, ¿no? Es recomendable también pues otros ejercicios como de movilidad, también, ¿no? De flexibilidad, de estiramientos, etcétera. O sea, otro tipo de entrenamiento que quizás también puede ser como más útil en este momento, ¿no? Y esto, bueno, se alarga un poquito a la fase menstrual también, ¿no? Porque aunque sí que es verdad que la fase menstrual corresponde a esa fase folicular, pues bueno, suelen ser unos días donde también muchas veces va a venir muy bien como ejercicios más de estiramientos, de movilidad o aeróbicos, pero más tranquilos, ¿no? Como caminar, andar, etcétera, que incluso son momentos donde nos apetece incluso a veces porque si hay molestias o algo, ¿no? Estamos como un poquito, no nos encontramos quizás tan bien, pero es verdad que este ejercicio aeróbico, el simple hecho que sea de salir a caminar, la verdad que ayuda mucho porque mejora la circulación sanguínea, la movilidad, etcétera, entonces también es bastante útil. Entonces, bueno, estos serían un poquito como de los tipos de ejercicios, ¿no? Que sería recomendable hacer un poquito sabiendo en qué fase nos encontramos, ¿no? Sí. Y es interesante porque tenemos, creo que en nuestra cultura, en nuestro mundo, esta idea de tienes que siempre salir al gimnasio, haz ejercicio aunque no te apetezca. Es como, aunque no quieras, vete al gimnasio, ¿no? Y es como, no es siempre cierto, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos esa constancia, o sea, sí, queremos ser constantes, queremos perseverancia y todo eso, y a la vez tenemos que conocer nuestros cuerpos, ¿no? Y tenemos que conocer para las chicas los ciclos. Y yo creo que saber diferenciar con los años, aprender a diferenciar cuando es simplemente que no me apetece y realmente debería ir al gimnasio aún así, o si es que realmente mi cuerpo no está para eso hoy, ¿sabes? Porque he dormido muy poco, quizás estoy en la fase lútea, es como, no, hoy no es el día. Y no significa que soy perezosa, no significa tal, pero voy a honrar ese momento y ya, en 2 días sigo. O hoy salgo a caminar 10 minutitos y ya, y no me voy a sentir mal por no haber ido al gimnasio hoy porque estoy como en otro momento, ¿no? No verlo como un fracaso, ¿no? Realmente, Claro. sino escuchar mi cuerpo, ¿no? Las señales. Y yo creo que es justo eso también lo de para las chicas, por ejemplo, en mi caso, es como yo quiero ir al gimnasio todo el rato, ¿sabes? Es como, me frustro cuando estoy en la fase lútea y no puedo entrenar al mismo nivel que antes o tal, ¿no? Pero también pensando en las chicas que quizás nunca van al gimnasio, quieren empezar a hacer deporte, a hacer ejercicio, em, es eso de como ser constante, es también seguir como el ritmo de descanso, del ciclo y adaptar lo que vas a hacer a tu fase justo para que puedas seguir. ¿Sabes? Es como, no es un parón, no es que eres perezosa, no es como, es para que tu cuerpo esté bien a largo plazo, a lo largo del mes y a lo largo de los años. Por ejemplo, si vas al gimnasio en un entreno súper duro en la fase menstrual, quizás no te sientes bien en los 2 días después.
Entonces, eso tampoco nos está ayudando a largo plazo a mantener un ritmo saludable de ir al gimnasio, sentirnos bien, tal, tal, tal. Ujú. Sí, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona a la que siempre le ha costado mucho el ejercicio, ¿no? Al revés de lo que tú comentabas, que es súper deportista, no. Ahora estoy súper feliz porque llevo un año realmente entrenando. ¿Qué es lo que más me ha ayudado a mí? Pues bueno, una de las cosas que más me ha ayudado, por si hay alguien también que nos escucha y también le cuesta hacer ejercicio, ¿no? Porque de hecho para mí es como yo soy una persona que me considero súper constante, soy muy disciplinada, pero el deporte siempre era como el talón de Aquiles, ¿no? O sea, era como imposible lograrlo. Creo que también porque no tenía ese conocimiento de mí misma, de lo que mi cuerpo quería, de lo que mi cuerpo necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, a mí una de las cosas que más me ha ayudado, por un lado, fue que contraté con un entrenador personal realmente para que pudiera pues adaptarme a los ejercicios, ayudarme, corregirme, porque es verdad que a veces me pasaba que iba al gimnasio y luego me encontraba peor porque a lo mejor me hacía daño o algo me dolía, ¿no? Entonces al final era como esa sensación que tú dices, estoy haciendo deporte porque se supone que es bueno y esto me da salud, pero ahora me duele aquí, ahora allí, ahora tal, entonces era horrible, ¿no? Entonces, pues bueno, me ha ayudado mucho. Es cierto que mi entrenador no es que sepa mis ciclos, en qué ciclo estoy, ¿no? Pero el simple hecho de que yo también durante este año he ganado mucho más conocimiento acerca de mis ciclos, yo también puedo comunicar mejor mis necesidades. Y aunque es cierto que yo, por ejemplo, sobre todo lo que hacemos es entrenamiento de fuerza, suelo hacer entrenamiento de fuerza, sea igual sea la fase en la que me encuentro, pero el hecho de yo saber cómo estoy, puedo comunicarlo mejor, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que decía, quizás sí que en fase lútea cojo el peso que sé que puedo, pero me espero a la fase folicular a coger más peso para seguir, ¿no? Como un reto nuevo, ¿no? O sea, quizás no es el momento. Entonces, la verdad que muy bien porque me ha ayudado mucho. Por un lado, la constancia de tener un entrenador que está como individualizado contigo, te ayuda, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, el simple hecho de que al tú conocerte más puedes comunicar mejor lo que necesitas y eso también de alguna forma guía ese entrenamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, también lo dejo por ahí por si a alguien le sirve, pero bueno, esa ha sido un poquito mi experiencia. Sí, qué bien, súper bien. Bueno, hay mucho más que comentar, ¿no? Porque, como hemos dicho, es como para personas que van a empezar justo ahora y todo eso de no desanimarse, pero ser constantes y tal, hasta cómo adaptarse si cuando correr series, si estás entrenado para un maratón y todo eso, pero no vamos a entrar en eso. Y os queremos también dejar, no sé si tienes como una conclusión o algo que quieres añadir antes de Ujú. terminar, Sheila. Yo creo que simplemente que lo más importante es aprender a conocerse y escuchar su cuerpo para poder honrarlo, ¿no? Creo que si no conocemos, no sabemos en qué fase del ciclo estamos, no sabemos si es saludable o no, cómo están nuestras hormonas, ¿no? Cuáles son nuestras necesidades, si no escuchamos lo que nuestro cuerpo está diciendo, es muy difícil realmente que podamos como honrarlo y muchas veces va a venir ese desánimo, esa frustración porque sentimos que nos estamos esforzando pero no vemos resultados, ¿no? Entonces creo que es muy importante mirar ese un poquito como hacia adentro, que al final realmente te das cuenta, ¿no? Cuando más lo conoces, que Dios lo ha hecho todo perfecto y que todo el diseño tiene un sentido realmente, ¿no? Y que es por algo y creo que eso pues os va a ayudar mucho, sea cual sea, ¿no? Si estás empezando, si te cuesta, si estás entrenando para la maratón o lo que sea, ¿no? Creo que en diferentes circunstancias, pero conocer, ¿no? Y las señales de nuestro cuerpo pues va a ser muy útil realmente. Y sabiendo que cada mujer es distinta, ¿no? Ujú. Son como muy por encima lo de cada fase y lo que puede pasar en general, cómo son las hormonas en general, ¿no? Pero cada mujer también, pues, tendrá sus Ujú. días o va a sentirse un poco distinta en cada fase, entonces, Totalmente. sí, Y bueno, vamos a solo hemos decirlo. hablado un poco del ciclo menstrual en etapa fértil, que no es lo mismo también en perimenopausia, menopausia, ¿no? Que eso daría para otro podcast incluso, porque el balance hormonal pues es totalmente distinto, ¿no? Realmente. Muy bien. Pues vamos a ir cerrando. Tenéis más recursos en el sitio web carifoot.com y nos despedimos, Kayla y yo, por ahora. Muchas gracias y adiós. Chao.